En un debate con un pastor evangélico, Luis Toro le hace una pregunta, en la cual el pastor no la supo responder. La hace de manera insistente. Y esta pregunta debemos poder responderla cualquier cristiano evangélico. Refiriéndose a quién hizo la Biblia, Luis Toro, de forma burlona, dice lo siguiente. Adivinen quién la hizo. ¿Un pastor de la iglesia evangélica? No, de la iglesia católica llamado San Dámaso I. Y le gritó al mundo en el año 382, estos 73 libros son palabra de Dios. El mundo lo creyó porque quien lo decía era el pastor que Cristo había dejado en la iglesia. Si no, ¿usted cree que los evangélicos iban a creer que esto era palabra de Dios porque a algún tonto se le ocurrió decir que esto era palabra de Dios? No, si ellos lo creen es porque una persona con autoridad que Cristo había dejado, llamado Papa San Dámaso I, le gritó al mundo que esto era palabra de Dios. Y cito sus palabras textuales. ¿Adivinen quién la hizo? ¿Un pastor de la iglesia evangélica? No, de la iglesia católica, llamado San Dámaso I, y le gritó al mundo en el año 382. Estos 73 libros son palabra de Dios. Para refutar este argumento, vamos a utilizar la Biblia y el testimonio de los primeros cristianos. Vamos a comenzar con la Biblia. En Romanos, capítulo 3, versículo 1 y 2, leemos: ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que en este pasaje bíblico vemos que el Antiguo Testamento le ha sido confiado a los judíos, es decir, al pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar sujetos a ese canon. Por eso es que nuestra Biblia tiene el mismo canon que la de los judíos. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. En 2 de Pedro, capítulo versículo 15 al 16 dice: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vemos aquí, en este pasaje bíblico, que el apóstol Pedro pone a los escritos de Pablo a nivel de las otras escrituras, es decir, a las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 18 dice: Pues la escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Este pasaje bíblico toma como referencia a Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4, y Lucas 10, versículo 7. Con estos testimonios podemos darnos cuenta que ya los primeros cristianos, en este caso los apóstoles y la comunidad de ese entonces, ya entendía que los evangelios y las cartas de Pablo eran inspiradas, es decir, palabra de Dios. Ahora, si vamos a la historia del cristianismo, ya se sabía cuáles libros eran inspirados y cuáles no. Solo había discusiones de algunos libros. La lista de los 27 libros lo da Atanasio en el año 362, y no, como dice Luis Toro, Dámaso en el año 382.
Lo importante aquí no es que Atanasio dio la lista, sino que también dio la secuencia de los libros. Ahora bien, el Concilio de Roma en el año 382, que menciona los Toros, ¿es legal? La respuesta es que no. ¿Por qué razón? Porque fue un concilio local. Los concilios se dividen en locales, patriarcales, generales y ecuménicos. Los únicos concilios que podían dar un dictamen infalible, un canon para toda la iglesia, un dogma, eran los concilios ecuménicos. Todo católico debería saber que un concilio local no podía tomar una decisión para toda la iglesia, porque no tenía la autoridad para hacerlo. Así que queda probado de que el Papa Dámaso no dio ningún canon definitivo. Si eres nuevo y has llegado hasta esta parte del video, te agradezco mucho por llegar hasta aquí. Quiero compartir contigo que este es un canal cristiano evangélico que ofrece enseñanzas y análisis bíblicos, reflexiones, refutaciones, reacciones a videos y mucho más. Te invito a que te suscribas para no perderte nada. Si tienes más que aportar aparte de lo que se dijo en el video, puedes dejarlo en los comentarios. Bendiciones.